Esa noche, el presidente de una nación africana fue sorprendido por una voz fría y directa. El primer ministro Netanyahu le dio un ultimátum de 48 horas. No era una advertencia cualquiera, era una demanda implacable, una exigencia brutal para restaurar contratos mineros, reactivar acuerdos de vigilancia y someterse a intereses foráneos. No había margen para negociar, ni espacio para el diálogo, solo una cuenta regresiva implacable. Pero esa madrugada algo cambió. El líder africano, mirando a la oscuridad, tomó una decisión. No suplicó, no titubeó, colgó la llamada, desafiando a una de las potencias más temidas del mundo. Este gesto recuerda a líderes como Thomas Sankara, que en su momento rompieron lazos con el FMI para priorizar el bienestar de su pueblo, o a Patrice Lumumba, quien desafió la injerencia extranjera en el Congo. La historia está llena de momentos en los que una simple negativa marca la diferencia. ¿Te imaginas recibir una llamada a las 3 de la madrugada que no solo pone a prueba a un presidente, sino que sacude a todo un continente? No es solo una escena para una película de suspenso, es la realidad cruda de la política internacional, donde el poder se mide en amenazas y la dignidad se pone en juego en segundos. Imagina la tensión en el aire, el silencio cortado por una voz extranjera que dicta el destino de millones desde la distancia. Así comenzó una de las noches más tensas en la historia reciente de África. La amenaza era clara. Ceder significaba perder la soberanía y el respeto propio. Resistir arriesgaba su vida y la estabilidad de su país. Cada palabra recordaba el ciclo repetido demasiadas veces, forzando a África a elegir entre dignidad y sumisión. Recordemos situaciones similares en la historia africana. En los años 70, Nigeria enfrentó presiones británicas para mantener privilegios petroleros. En los años 80, Sudáfrica vivió boicots y amenazas internacionales en plena lucha contra el apartheid. Siempre el mismo dilema: ceder o resistir. ¿Cómo se llegó a un desafío tan radical? ¿Cuáles son las raíces de este choque de voluntades? Para entender este momento decisivo, debemos retroceder y explorar las fuerzas históricas que lo hicieron inevitable. Solo así podremos medir el verdadero precio de la valentía. El riesgo era extremo. ¿Qué impulsa a un hombre a enfrentarse a amenazas tan inmensas? ¿Y qué consecuencias tendría ese acto de valentía para el destino de un continente? La presión psicológica en esos momentos es indescriptible. La responsabilidad de millones en tus manos y la certeza de que cualquier decisión puede cambiar el rumbo del país para siempre. África ya no es la misma que en los años 60. Hoy, lo que está en juego supera cualquier desacuerdo diplomático. Es la dignidad de un continente que durante siglos ha sido tratado como un tablero donde otros imponen sus reglas y buscan sus propios intereses, ignorando la voluntad africana. Como sucedió en la Conferencia de Berlín de 1884, donde potencias europeas repartieron África sin consultar a sus pueblos. Las decisiones externas han moldeado el continente, a menudo con consecuencias devastadoras. La historia africana está marcada por ultimátums, amenazas e invasiones de quienes desean controlar sus riquezas. Oro, algodón, uranio, petróleo, una larga lista de recursos saqueados. A esto se suman elecciones manipuladas e imposiciones económicas que benefician a unos pocos, siempre lejos del continente. Década tras década, los líderes han debido elegir entre su propia supervivencia política y el bienestar de sus pueblos, muchas veces bajo el peso de la extorsión y el chantaje internacional. Ejemplos como la nacionalización del cobre en Zambia en los años 70 y el boicot a Sudán por su política petrolera en los años 2000 ilustran este patrón de presiones externas. Pero esa época se desvanece. Una nueva generación de dirigentes africanos toma el relevo, forjada en la adversidad y orgullosa de sus raíces. Este liderazgo es pragmático, conoce la historia y entiende que la sumisión perpetua solo trae dependencia y atraso. Frente a las presiones, optan por defender la soberanía, aunque el costo sea alto. Líderes como Abiy Ahmed en Etiopía o Paul Kagame en Ruanda han demostrado que la resistencia puede transformar la realidad nacional y regional. Burkina Faso es el emblema de este cambio. Es un país pequeño, sin salida al mar, con menos de 25 millones de habitantes, sin armas nucleares ni un ejército numeroso. Sin embargo, lo que nunca les falta es dignidad.
Cuando las grandes potencias intentan doblegarlos, responden con firmeza. No aceptarán órdenes externas que contradigan los intereses de su pueblo. Es como cuando en 1983 Thomas Sankara renunció a los lujos del poder y exigió a sus ministros usar coches nacionales para dar ejemplo de independencia y orgullo local. La sumisión ya no es opción. Seguir ese camino solo alimenta el ciclo de pobreza, dependencia y explotación. El momento de decidir entre vivir de rodillas o levantarse con orgullo ha llegado para toda la región. La pregunta es ineludible. ¿Qué camino elegirá el resto del continente? Es un dilema similar al que enfrentaron los países sudamericanos durante el auge del nacionalismo en el siglo XX, cuando desafiaron a las compañías extranjeras y reescribieron sus contratos petroleros. Con este panorama, nos acercamos al corazón del conflicto, el enfrentamiento directo, las reacciones inmediatas y las profundas consecuencias de desafiar el orden global. La historia reciente muestra ejemplos de resistencia, cuando Grecia desafió a la Troika Europea en 2015, o cuando Venezuela declaró la expulsión de empresas extranjeras que violaban la ley nacional. En todos los casos, la presión internacional fue intensa, pero la dignidad nacional se mantuvo como la línea roja. El pulso por la soberanía no tarda en desatar respuestas intensas. Las primeras reacciones, tanto dentro como fuera de Burkina Faso, revelan la magnitud del desafío. Los mercados internacionales vigilan cualquier movimiento, mientras las agencias de inteligencia extranjeras monitorean cada palabra, cada gesto. En situaciones similares, como la crisis de los misiles en Cuba en 1962, el mundo entero contuvo el aliento ante la posibilidad de una confrontación abierta. ¿Qué hace un presidente cuando el reloj de la destrucción comienza a correr? Cuando, en la oscuridad de la madrugada, suena el teléfono y no hay diplomacia, solo una amenaza brutal. Tienes 48 horas para elegir entre el exilio o la aniquilación total. El peso de la historia recae sobre sus hombros. Recuerda al presidente Allende en Chile, enfrentando un golpe de Estado con la dignidad intacta, o a líderes africanos que fueron depuestos por negarse a entregar sus recursos. El ultimátum es frío, directo, sin espacio para dudas. Rendirse y huir como un cobarde, o arriesgarlo todo, incluso el futuro de la nación. Detrás de la amenaza, las sombras ya se mueven. Ciberataques silenciosos, transferencias bancarias extrañas, campañas de desinformación lanzadas desde lejos para sembrar terror y caos. Así ocurrió en Ucrania, cuando la presión internacional se tradujo en ataques informáticos y desestabilización política antes de la intervención militar. El presidente no se arrodilla. Convoca de inmediato a su círculo más íntimo: ministro de Defensa, jefe de inteligencia, consejero de Asuntos Exteriores. El aire se espesa. Cada mirada es un cálculo de riesgos. Las opciones son brutales: capitular y entregar la soberanía, o resistir y desafiar al gigante extranjero. Es un momento similar al que vivió Charles de Gaulle cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, se negó a que Francia fuera un simple peón de las potencias aliadas. La decisión llega como un rayo. No nos doblegaremos ante extorsionadores. La dignidad de nuestro pueblo no está en venta. En vez de ceder, el presidente busca aliados en otras latitudes, lejos del eje occidental. Atiende advertencias, recibe asesorías, pero no vacila ni un momento. Busca inspiración en movimientos como el de los países no alineados, liderado por figuras como Nasser, Nehru y Tito, quienes demostraron que la autonomía internacional es posible. Las primeras llamadas cruzan continentes: Caracas, Teherán, Moscú, Pekín. Mensajes cifrados, promesas urgentes de apoyo político y técnico. No solo se trata de buscar amigos, sino de tejer una red de resistencia frente a un sistema global decidido a aplastar cualquier rebeldía africana. La historia ofrece ejemplos similares. En la década de los 70, Angola resistió la presión internacional apoyándose en la solidaridad cubana y soviética para mantener su independencia frente a las potencias occidentales. Los riesgos son colosales. Resistir puede detonar represalias económicas, ciberataques, sanciones políticas, incluso acciones militares. Pero la alternativa es peor: perder la identidad y convertirse en marioneta. Así lo vivió Irán en 1953, cuando la nacionalización del petróleo provocó un golpe de Estado orquestado por potencias extranjeras. La lección es clara:
La dignidad tiene un precio, pero la sumisión lo tiene aún más alto. Sin embargo, la fuerza decisiva no provendrá de los poderes extranjeros, sino del propio pueblo, listo para defender su destino y reescribir la historia africana. La experiencia de Ghana en los años 50, con Kwame Nkrumah liderando marchas y movilizaciones populares, demuestra que la legitimidad nace de la voluntad colectiva, no de la imposición foránea. La tensión se traslada a las calles, donde la población comienza a movilizarse. Lo que era un ultimátum externo, pronto se convierte en un llamado a la unidad nacional. La historia está llena de ejemplos donde la presión externa desencadena movimientos de masas, la primavera árabe en Túnez y Egipto, o las protestas contra el colonialismo en Argelia y Mozambique. En cada caso, la sociedad se convierte en protagonista, desbordando los límites de la política oficial. Cuando el pueblo escucha el eco de la amenaza, surge la pregunta: ¿obedecerán o resistirán? Esa mañana, la noticia ya no es un secreto. El ultimátum israelí explota sin filtros. En pocas horas, toda la nación lo sabe. Voces de indignación y orgullo atraviesan el país, desde aldeas polvorientas hasta la capital. Nadie permanece indiferente. Es como cuando, en 2019, el incremento del precio del combustible en Ecuador desencadenó protestas masivas que obligaron al gobierno a retroceder. La prensa internacional fija sus cámaras en Burkina Faso. Líderes de la Unión Africana lanzan declaraciones urgentes, condenando el chantaje y exigiendo respeto. Países vecinos cierran filas. Lo que empezó como un conflicto aislado se transforma en causa continental, la mayor ola de solidaridad africana en más de 3 décadas. Recordemos el boicot internacional contra el apartheid, que unió a países de todo el mundo en defensa de la justicia y la autonomía africana. Las calles se inundan de multitudes. Estudiantes, obreros, comerciantes y madres marchan juntos, ondeando pancartas de soberanía y dignidad. Los lemas retumban: África nunca se arrodilla, nuestra tierra, nuestra voz. Las protestas son pacíficas, pero vibran con la determinación de un pueblo que se niega a ceder su destino. Escenarios similares se vivieron en Sudáfrica durante la lucha contra el apartheid, donde la resistencia popular puso fin a décadas de segregación y dominio extranjero. En el frente digital, jóvenes y activistas inundan las redes sociales con mensajes, hashtags y videos que se vuelven virales. Plataformas globales amplifican la historia. Analistas advierten sobre el peligro de ceder ante presiones extranjeras. Equipos legales y diplomáticos se movilizan para denunciar la amenaza ante foros internacionales, obligando a organismos multilaterales a pronunciarse. Es un escenario similar al de la primavera árabe, donde las redes sociales fueron vitales para coordinar protestas y construir solidaridad global. El riesgo es tangible. Caos interno, represión o aislamiento internacional acechan. Pero ahora, la posibilidad de una unidad inédita y la redefinición de la dignidad africana pesan más que el miedo. Es el mismo espíritu que llevó a la creación de la Unión Africana, uniendo a países con historias distintas bajo un mismo ideal de autonomía y progreso. Las horas finales del ultimátum se acercan y el mundo mira hacia Burkina Faso, conteniendo el aliento. El destino está a punto de escribirse, instante a instante. En momentos así, la historia se acelera. Lo que antes tomaba décadas puede cambiar en días o incluso horas, como ocurrió con la caída del muro de Berlín en 1989. El efecto dominó no se hace esperar. Lejos de rendirse, la resistencia inspira simpatía y apoyo global. La narrativa cambia. Ya no es solo el drama de un país pequeño. Es el grito de África reclamando dignidad. La presión que Israel buscaba imponer se revierte y cae sobre sus propias acciones, enfrentando condenas desde América Latina hasta Asia. Países como Bolivia, Malasia y Venezuela expresan públicamente su apoyo, mientras organizaciones internacionales exigen respeto a la soberanía africana. Con la tensión al máximo, una decisión histórica se avecina. ¿Dará el gobierno el paso definitivo que inspire a todo el continente? La presión popular, la solidaridad internacional y la determinación del liderazgo se entrelazan en una danza peligrosa, pero llena de esperanza. A veces, basta una negativa firme para cambiar el curso de la historia. Ejemplos sobran.
Gandhi enfrentó el Imperio Británico con la sola fuerza de la desobediencia civil. Nelson Mandela transformó Sudáfrica negándose a negociar su libertad a cambio de traicionar a su pueblo. La dignidad puede ser más poderosa que cualquier ejército. El reloj del ultimátum llegó a cero. No hubo drones cruzando el cielo, ni soldados en la frontera, ni apagones orquestados, solo un silencio denso en las embajadas extranjeras. Y, en casa, una ola de apoyo arropando al presidente. Burkina Faso no ardió, se iluminó de dignidad. Es un desenlace inesperado, como cuando en 2007 Islandia se negó a pagar la deuda bancaria a costa de su soberanía, enfrentando la presión de grandes potencias y saliendo fortalecida. En cuestión de horas, gobiernos africanos convocaron sesiones de emergencia, revisaron contratos mineros, telecomunicaciones y acuerdos de seguridad. Preguntaron, ¿quién más ha cedido bajo amenazas? De Senegal hasta Sudáfrica, surgieron debates encendidos sobre crear un protocolo continental de defensa. Por primera vez, la soberanía empezó a sentirse como una estrategia común, no solo un sueño lejano. Es el inicio de una era de integración y cooperación efectiva, como ocurrió en la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial. La resistencia no solo frenó una amenaza, sembró algo más profundo. La palabra dignidad arrasó en redes sociales. Jóvenes que antes soñaban con marcharse, ahora hablaban de quedarse y construir. El flujo migratorio, durante décadas siempre en aumento, comenzó a desacelerarse. La promesa de un regreso tomó cuerpo. Talento africano volviendo, seducido por la idea de un continente dueño de su destino. Es una transformación similar a la vivida por Corea del Sur en los años 60, cuando la apuesta por la educación y el orgullo nacional revirtió la fuga de cerebros. En este nuevo clima florecieron alianzas inéditas. Universidades de Ghana y Angola anunciaron intercambios tecnológicos. Una red de bancos del oeste africano lanzó una moneda digital común. Empresas de energías limpias, antes marginadas por lobbies foráneos, recibieron inversiones históricas de fondos panafricanos. Era el inicio de un mercado sin la sombra de tutores externos. Así como en ASEAN, el sudeste asiático apostó por la integración económica para protegerse de las presiones externas. África empieza a seguir ese camino. La historia de las 48 horas se convirtió en emblema. Raperos y cineastas la usaron como grito de guerra. En Lagos y Dakar, murales mostraban relojes rotos y puños en alto. El orgullo juvenil africano encontró un nuevo referente. No solo resistir, sino inspirar al continente entero a escribir su propio guión. Es un fenómeno similar al que vivió América Latina tras la Revolución Cubana, cuando la idea de autodeterminación se convirtió en un faro para millones. Pero el riesgo no desapareció. Si la resistencia fallaba, se consolidaría el dominio extranjero y la esperanza sería aplastada. Si triunfaba, África abriría una era de soberanía real, enviando al mundo un mensaje contundente. Aquí decidimos nosotros. La historia está llena de puntos de inflexión. La independencia de la India en 1947, la caída del colonialismo en Argelia en 1962, o la reconstrucción de Europa tras la guerra. Todos comenzaron con una decisión valiente ante la adversidad. La tensión persiste, pero la llama de la autodeterminación ya no puede apagarse. El desenlace está a punto de decidir el destino de todo un continente. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este momento? Primero, que la unidad popular y la solidaridad internacional son armas poderosas. Segundo, que la dignidad nacional no tiene precio. Tercero, que la historia está viva y puede cambiar de rumbo cuando menos se espera. Las cadenas más fuertes no son de hierro, sino de miedo. ¿Y si la próxima vez el temor no dicta tu destino? Imagina un futuro donde la juventud africana ya no emigre por desesperanza, sino que regrese para participar en la construcción de un continente justo y soberano. Imagina gobiernos que negocian desde la fuerza de la unidad, no desde la debilidad de la división. Imagina una África que inspire a otros continentes a resistir el chantaje y a buscar la autodeterminación. La historia reciente probó que la dignidad y la perseverancia no son meros ideales, son armas reales en manos de quienes rechazan el chantaje y la humillación. Ante amenazas de destrucción y exilio,
Un solo acto de firmeza puede alterar el rumbo de toda una nación. Es el ejemplo que dejó Vietnam tras resistir a los Estados Unidos, o Bolivia al nacionalizar sus recursos naturales pese a las presiones externas. Cuando un presidente africano se negó a ceder ante un ultimátum extranjero, no solo protegió la soberanía de su país, encendió una chispa que cruzó fronteras y despertó la esperanza en millones. La dignidad nacional no admite negociación. Decir no, aun cuando todo parece perdido, puede definir el futuro de pueblos enteros. Cada generación necesita un ejemplo así para recuperar la confianza en su propio poder. Hoy, el precedente es claro. África no está condenada a obedecer. Cada intento de doblegar a un país revela la verdadera cara del poder global. A veces, basta con resistir para poner en evidencia esa debilidad. La perseverancia frente a la presión internacional afirma la identidad nacional e inspira a quienes buscan un futuro propio. Es el mensaje que envió Ghana al mundo al convertirse en la primera nación subsahariana en lograr la independencia, inspirando a decenas de países africanos durante los años 50 y 60. Permanecer de brazos cruzados puede ser el mayor riesgo. Resistir cuesta mucho, pero rendirse cuesta el alma de un pueblo. ¿Permitiremos que el miedo decida nuestro destino? ¿O, como este líder, elegiremos la acción consciente? La historia nos da ejemplos concretos de los peligros de la pasividad, la caída de civilizaciones que renunciaron a su identidad y la pérdida de generaciones enteras que vivieron bajo el yugo del miedo. La próxima batalla quizá no sea militar ni política, sino interna y colectiva. Lo que está en juego es la identidad y la posibilidad de construir un continente realmente libre. Para lograrlo, es necesario fortalecer la educación, promover la cultura local, invertir en ciencia y tecnología y crear redes de cooperación regional. Solo así, la soberanía será duradera y auténtica. Así concluye la historia de una llamada en la madrugada que puso a prueba la dignidad de un pueblo y marcó el inicio de una nueva era. Que cada uno de nosotros recuerde, la dignidad no se hereda, se conquista, y el futuro de un continente puede depender de una sola palabra: no.